Bendiciones con todos, tema 55, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y el perdón transformador, parte 1, y utilizamos San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, que dice lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravillosa palabra. En esta ocasión iniciamos un nuevo capítulo con una de las historias más conmovedoras y a la vez más controversiales a nivel teológico. Por un lado, la historia de la mujer que había sido sorprendida en adulterio y fue llevada a Jesús para ser sorprendida, nos enseña una bella faceta de la persona de nuestro Señor, su increíble compasión hacia la miseria humana, muy contraria al legalismo despectivo de los fariseos y los escribas. Por otro lado, esta historia presenta ciertas controversias de carácter teológico, ya que no aparece en los manuscritos más antiguos. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento datan del siglo IV al siglo VI y están escritos en letras griegas mayúsculas, y esta historia solo se encuentra escrita en uno de ellos, y este único manuscrito no es de los más confiables. Por otro lado, no encontramos ningún comentario acerca de estos versículos que hayan sido realizados por alguno de los padres de la iglesia primitiva. Ni Orígenes, Crisóstomos, Teodoro de Moxeustia y Cirilo de Alejandría, entre otros, no lo mencionan. En primer comentarista griego que hace referencia a ella es Eutimio Sigaveno en el 1118 después de Cristo, y hasta él dice que no se encuentra en los mejores manuscritos. Además de esto, esta historia no aparece en las traducciones más antiguas que existen de la Biblia, como son la versión siríaca, ni en la versión copta o egipcia, ni en algunas de las traducciones latinas primitivas. Entonces, ¿de dónde proviene esta historia? Pues lo cierto es que fue Jerónimo que la introdujo en el siglo IV en su versión latina conocida como la Vulgata, y tanto Agustín como Ambrosio comentaron acerca de la historia de esta mujer sorprendida en adulterio. Si se sigue buscando, encontraremos que esta historia comienza a aparecer en los textos más tardíos y posteriormente medievales. Sin embargo, aún en estos textos su inclusión es ampliamente discutida y varía de un ejemplar a otro, ya que unos aparecen en medio del Evangelio según San Juan, como lo tenemos hoy en día en el capítulo 8. Otras ocasiones aparece al final y a veces también aparece incluida en el Evangelio según San Lucas.
ya que algunos expertos concuerdan que el estilo literario en el que está escrito esta historia es muy diferente al estilo que Juan escribe todo su evangelio. No obstante, pese a lo ampliamente que es discutida la veracidad de esta historia, lo cierto es que por voluntad del Espíritu Santo quedó incluida en el canon de las Sagradas Escrituras y hoy podemos edificarnos con esta sorprendente historia, tal y como lo han hecho miles y miles de creyentes a lo largo de la historia del cristianismo. Jesús en el templo judío, que dice Juan 7:53, también capítulo 8, versículo 1 y 2. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. De alguna forma el último versículo del capítulo 7 parece enlazar el primer versículo del capítulo 8. ¿Qué dice? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Después del último incidente del capítulo 7, todos se retiraron a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, posiblemente no solo para pasar la noche, sino para orar. Si leemos Marcos, nos daremos cuenta de que Jesús no salía a pasar la noche en la ciudad de Jerusalén, sino al anochecer salía de allí. Generalmente partía a Betania para pasar la noche. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Posiblemente pasaba la noche en la casa de María, Marta y Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. San Juan 11:1. Lo cierto es que siempre que anochecía se retiraba de Jerusalén y pasaba la noche en Betania, y al siguiente día regresaba en la mañana, y en este caso volvía al templo donde se sentaba a enseñar al pueblo. Ahora, la trampa de los fariseos y escribas. ¿Sí? Dice San Juan 8, versículos del 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mientras Jesús enseñaba a la gente, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de él. Dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? Si uno considera la ley mosaica, nos damos cuenta de que algunos pecados se pagaban con la muerte, como es la idolatría, el homicidio y la fornicación. En Levítico se les ordena a los judíos que todo fornicario debe morir. Escuche lo que dice Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio se nos dice que los fornicarios morirán apedrados. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículos 23 y 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En la Mishnah se establecía que el adúltero debía morir ahorcado, mientras que la mujer tenía que ser apedreada. Así que los fariseos y los escribas se presentaron con una pregunta que hacía referencia a la ley de Moisés sobre este tema.
Ahora bien, no olvidemos que la intención de estos hombres era encontrar en Jesús una falta con el objetivo de desacreditar su ministerio. Y el texto que leemos nos aclara. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Por un lado, si Jesús aprobaba que lo apedrearan, ya que la ley verdaderamente lo decía, estos judíos lo podían acusar delante de las autoridades romanas, quienes para este tiempo regían como conquistadores en la tierra de Palestina, y según sus leyes no se permitía que nadie fuese muerto sin un justo juicio. Pero por otro lado, se decía que no, los fariseos y escribas podían acusar a Jesús delante de todo el pueblo de un falso maestro, ya que contradecía las leyes de Moisés. Así que, ya sea que dijera sí o no, estos hombres habían tramado una trampa verdaderamente diabólica. Sin embargo, Jesús, ante la pregunta, simplemente los ignoró, inclinándose hacia el suelo y escribiendo en él. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? A Jesús le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Oiga, el adulterio y la fornicación es un pecado que ha dañado a la sociedad del mundo entero. ¿Sí? Las personas no han aprendido a ser fieles, tanto casados como solteros, y en la ley de Dios era castigado con la muerte. Ahora las personas hacen y deshacen con sus vidas. No sé, pero un día el Señor pedirá cuentas sobre este pecado. Escuche bien. Pero, y estos fariseos, estos saduceos, llevan a una mujer sorprendida en adulterio para ver qué decía Jesucristo, tentándole, dice el texto ahí, para hacerlo caer en una trampa. Pero hacerle caer en una trampa al Hijo de Dios, al Todopoderoso, al que lo conoce todo, qué ingenuos que eran estos hombres. Y qué ingenuos que somos muchas veces si pensamos que no va a haber un castigo para la fornicación y el adulterio. Va a haber un castigo tarde o temprano. Entonces, para pedirle perdón, hay que venir a Cristo para que Él nos redime y nos lave toda esta inmundicia, todo este pecado, ¿sí? Porque Cristo derramó su sangre para lavar todos los pecados que hemos cometido y ser una nueva criatura, una nueva persona. Por eso les presentamos la oración de fe, para que si no es su caso, venga a los pies de Cristo, o si está apartado, se reconcilie y vuelva a los pies de Cristo. Dice así la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios, sus pecados han sido lavados, han sido limpiados. Ahora lea, manténgase leyendo, obedeciendo a la palabra, orando en todo momento, en toda circunstancia. Venga a la iglesia para que siga aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Esa palabra que nos confronta con la realidad de nuestras vidas. Esa palabra que cada día nos enseña. Esa palabra que nos lleva hasta el punto de convertir nuestra alma en un alma santa. Señor, pedimos que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra y que dé fruto abundante. Asimismo te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones, que son maravillosas. También te damos gracias por la iglesia, Señor. Bendice a la iglesia. La iglesia necesita de la unción de tu Espíritu Santo. La iglesia necesita de que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de los miembros, mi Dios, para que nos mantengamos activos, predicando la palabra con poder y con denuedo, Señor. Igual la iglesia, igual la familia. Bendice la familia, Señor,
La familia hoy necesita a gritos tu palabra, a gritos que tu Espíritu Santo haga germinar esa palabra en la familia, tanto en padres como hijos, como nietos, en toda una generación. Necesitamos una familia que honre tu palabra y que dé testimonio a la sociedad que está en decadencia. Sí, está en decadencia. Oramos también por los amigos, por los discípulos, por los compañeros, por todos los que se dan a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Que esta palabra llegue hasta partir el alma, que esta palabra convenza, que esta palabra los traiga a los pies de Cristo. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, que no se olviden de leer la palabra. No se olviden de reenviar estos videos para que otros conozcan también las verdades, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan muchas bendiciones.